Hoy no nos vamos a ahorrar nada. Venga, que sí, que algo nos ahorraremos. Nada. Bueno, vosotros no os vais a ahorrar nada porque yo me voy a ahorrar unas pocas noches de biberones, cacas, pañales y de dormir peor que cruzando el Atlántico en solitario en mitad de una tormenta. Hoy nos vamos a navegar por el Cantábrico unos días disfrutando de una aventura épica recorriendo las espectaculares costas que unen Cantabria y Asturias. No os lo perdáis, que además seguro que sale algún invento que he tenido mucho tiempo para pensar durante estas travesías. Navegando por el norte, ¿eh? Por el norte, ahí, Winterfell. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy nos vamos a navegar. No te puedo creer. ¿A navegar? ¿En un canal de navegar? ¿Vamos a navegar hoy? Sí, bueno, un canal de barcos, llamémoslo. Nos vamos a navegar en una aventura épica por las costas de Cantabria y Asturias con imágenes impresionantes, velocidad, viento, puertos escondidos, fondeos imposibles, drones, delfines y todo esto en solitario disfrutando un poco de la desconexión de la rutina de la vida diaria. Hombre, épica, no sé yo si lo catalogaría como épico, ¿no? Te has venido arriba un poquitín. Una aventura épica, cargada de emociones, incertidumbres, dudas, temores. Lo que pasa es que la parte épica ha sido antes de zarpar, porque no os imagináis lo que es conseguir que os den 4 días de permiso en casa cuando tienes 2 bebés de 18 meses. Esa ha sido la parte más complicada, casi épica de la aventura. El resto ya una aventura normalita, una aventura pero una aventura normalita. Sobre todo si lo comparamos con la de mi amigo Álvarez González de Aledo, que está a camino de Londres en su velero de 7 metros, el Corto Maltés, y que ha salido desde aquí, desde Santander, y que seguro que escribe otro libro de esa aventura suya. Yo aprovecharé en este viaje para avanzar en el que escribió de la Vuelta a Italia, que además he visto que me menciona en uno de los capítulos. O bueno, una aventura, si la comparamos con las aventuras de Ángel Viana, que se cruza el Mediterráneo en solitario para ir a Cerdeña con la misma facilidad que yo me voy al Puntal a pasar la tarde, vamos. Y ya puestos para aventura épica, la que planea Juan Meredith en su proyecto Pasión de Mar, que está preparando su gran aventura para dar la vuelta al mundo en solitario y sin escalas en la regata Global Solo Challenge de 2023. Que no sé si es más aventura dar la vuelta al mundo o conseguir los recursos y patrocinadores para poder hacerlo. Si soy capaz de superar lo que es encontrar patrocinadores para estar en la vuelta al mundo... Pues para esta gente, Juan el otro día se fue a hacer 2000 millas del tirón por el Mediterráneo para calentar un poco. Para esta gente, mis 4 días navegando es como salir a comprar el pan. Pero para mí es toda una alegría, una aventura y una oportunidad de probar muchos de los inventos que he ido construyendo para el barco en otros vídeos. O sea, lo mejor. Y estoy convencido que os va a gustar, vais a disfrutar del vídeo y os van a entrar más ganas aún de navegar y de conocer las costas del Cantábrico. Ahí lo dejo. Lo bueno es que ahí disfrutas de hacerlo y luego hay de contarlo, ¿no? Claro. Es como doble disfrute. Bueno, en este caso mejor haciéndolo. En otros casos, por ejemplo, como cuando puse la silicona en el casco, mejor contándolo que haciéndolo. Lo más complicado de un viaje como este es la burocracia. Conseguir todos los permisos, alinear todos los recursos... Vamos, que lo primero es que me dejase Lara irme. Esto requirió medidas compensatorias incluso, tampoco muchas. Y contarles a mis suegros que iban a tener que alimentar y cuidar 3 bocas más durante unos días. Por suerte regresaban de una semana de asueto de nietos que les habíamos dado, así que el golpe fue menos fuerte. Una cosa que te tengo que informar, que no puedes decir que Lara te deje. Lo que has hecho ha sido dialogar con Lara y entonces habéis llegado a una conclusión conjunta y mutua de que te vas de vacaciones. Por favor. Exactamente eso que ha dicho Carlos y entonces me dejó. Es decir, que tengo mucha suerte con mi mujer y en general con la gente que me rodea, pero mi mujer es un cielo, un sol. Imaginaros que se ha quedado con mis hijos ahí estos días. Que claro, que tiene un poco de trampa, porque cuando yo me voy, mis suegros tienen que cuidar a 3. A 2 niños y a una mujer. Finalmente, una vez que uno consigue alinear los planetas, el año pasado lo intenté y no lo conseguí, puede irse con la tranquilidad de que todo lo que deja en casa queda en buenas manos. Y con esa tranquilidad me escapé el sábado al amanecer sigilosamente camino del barco.
Toda aventura náutica que se precie debería comenzar en bicicleta. Así me ahorro dejar el coche por ahí tirado y no dependo de nadie para desplazarme, tanto para iniciar el viaje como cuando esté en algún puerto de por ahí disfrutando y quiera irme de excursión. Era la mañana del día de San Juan, así que a las 7 de la mañana la ciudad estaba casi desierta y el sol del amanecer en el camino al barco acompañaba y prometía una gran jornada. ¡Qué gusto da madrugar para hacer lo que te gusta, no para ir a trabajar! En 25 minutos ya estaba llegando al barco, subiendo la bicicleta y preparándome para zarpar. Todo lo necesario me había entrado en la mochila de la bici, parece mentira. O más bien, que yo siempre tengo el barco listo como para huir de un apocalipsis zombie y no necesité llevarme de casa prácticamente nada. Llevaba meses ya planeando y soñando con ir a Francia con el barco, calculando la ruta 1 y 1000 veces, pensando las paradas, cuánto tiempo necesitaría... Pero mi ventana de oportunidad era la que era y el pronóstico del tiempo era terrible para ir hacia el este. O ideal para ir en la dirección contraria. Así que esa semana pensé que en vez de a Francia me iría para Asturias, que los vientos eran más propicios y en realidad no es tan importante el destino como el camino y desconectar unos días. Y ahí estaba yo madrugando con el objetivo de intentar llegar hasta Ribadesella en el día. Unas 62 millas y 14 horas según Navionics a la velocidad de 4 nudos y medio que suelo poner de referencia por si uno acaba teniendo que ir en motor o contra el viento o desviar mucho el rumbo. Mi objetivo principal era llegar de día y con una buena altura de marea, porque me habían dicho que era un puerto comprometido, que era bueno por lo menos entrar con 2 horas de diferencia de la marea baja. Si veía complicado llegar a tiempo, en cualquier caso siempre podría parar en San Vicente de Barquera, que eran como 7 horas menos. Y así zarpé, saliendo del puerto y cruzando la bahía camino de Ribadesella. Cuando navegas en solitario, tienes que tomarte la seguridad en serio, incluso cuando los días parecen bonitos y el mar tranquilo, así que lo primero que hice fue montar las líneas de vida que usaría con mi chaleco del Decathlon con arnés y con unos cabos elásticos que ya enseñé en algún vídeo. Ya de paso, conectar mi emisor de ice chino para que me pudiese seguir la gente desde casa y tener la seguridad de que me vean el resto de los barcos o por lo menos me encuentren si me pasa algo. El emisor chino, que ahora como eres polaco ya es completamente legal. Perfectamente legal. Para este viaje lo he mejorado un poco, incluso añadiendo alimentación externa y regulando correctamente con ello la eslora que aparece de mi barco. Que antes salía el porcentaje de batería como si fuese la eslora y la gente se asustaba pensando que venía yo con mi barco de 100 metros de eslora y 4 de manga. El pronóstico del tiempo era que saldría un buen nordeste a media mañana que me impulsaría en el rumbo correcto hacia mi destino. Pero el viento madrugó bastante y ya enseguida, tras sacar las velas por el sardinero, ya estaba empujándome y navegando a vela a muy buen ritmo. La cosa prometía, y cuando ya sales de la protección de la bahía, cruzas el Sardinero y empiezas a ver alejarse el faro de Cabo Mayor, ya sabes que empieza el Cantábrico auténtico. El faro de Cabo Mayor, majestuoso, lleva iluminando nuestros caminos desde 1839 y es el punto de referencia turística de Santander por sus vistas y acantilados. Ahora solo quedaba navegar, en mi caso, buscando el rumbo más directo para intentar llegar de día. El viento había madrugado para salir y subía de intensidad rápidamente. Dejando atrás Cabo Mayor con todo el trapo y navegando al largo ya tenía 14 nudos de aparente y gracias a que el mar también venía casi de popa, me desplazaba a 7 u 8 nudos de velocidad. Eso es muy loco para esta mierda de barco, ¿no? Pues sí, llegaba a ver cuando bajaban las olas 9, 9,2, 9,5. I was all wrapped up in everything, but now that I'm out, I got wind under my wings. So tell me that you Tenía pinta de que llegaría a Ribadesella más pronto de lo pensado. Y es que el viento seguía subiendo, me empezaba a sobrar trapo y el rumbo estaba cambiando a una popa cerrada que desventaba el Génova con Amaya.
Demasiado viento como para tener que poner orejas de burro y al final decidí recoger el Génova y navegar solo con la mayor. Seguramente habría sido una opción más cómoda Génova Tangonada, pero con el mar que venía un poco cruzado y aunque el barco requiere un poco más de caña empujado solo por la mayor, la verdad es que enrollar la Génova me resultaba más cómodo y el barco andaba muy bien con la mayor, surfeando las olas y manteniendo una muy buena velocidad de crucero por encima de los 7 nudos, y solo con la mayor. Now what was it you used to say? How you needed a solid way to be yourself. Now you're free in every way, and you see I was all wrapped up in everything, but now that I'm out, I got wind under my wings. So tell me that you Estaba muy contento, disfrutando del buen viento a la rueda y como parecía que el barco andaba cómodo con la mayor, y por seguridad aproveché para poner una retenida de botavara y evitar una trasluchada no deseada. Con un cabo fino, lo suficiente para que el winchi no le muerda del todo y unas cuantas vueltas, tengo garantizado que la botavara no se va a trasluchar bruscamente y en caso necesario lo hará controladamente gracias al winchi, ya que le podré dejar resbalarse. Y ya solo queda disfrutar con un buen montón de horas de navegación por delante. El piloto automático y mi control remoto casero me permitían descansar de la rueda siempre que me apeteciese, aprovechando por ejemplo para preparar unos aparejos de pesca, siguiendo los consejos de Adai, de Rua Lures, que me habían mandado unos cebos de pesca de los que fabrican ellos, junto a algunos buenos consejos para romper maldición de la pesca. Ya veremos si funcionan, que la maldición de la pesca es muy grande. Que nadie le dijo a Adai que la maldición eras tú, no los cebos. Pues no te creas, no te creas. Lo que mejor me vinieron fueron los consejos, ya te lo digo. De momento y por si acaso, mejor reponer fuerzas con un poco de comida. Y aunque moviéndose a esa velocidad y con el mar que había, bajar al interior siempre es un pequeño reto, uno se acostumbra rápidamente al mar. Yo la verdad es que no suelo marearme, aunque hay ocasiones en las que se marea todos, pero bueno. Y así fueron pasando las horas, navegando, disfrutando y acercándome rápidamente en rumbo directo a Ribadesella. Aunque, según iba entrando la tarde, el viento empezó a amainar y tuve que sacar de nuevo la Génova y cambiar un poco el rumbo hacia la costa. Esto la verdad es que solo me sirvió para un rato, pues pronto hubo que arrancar ya el motor, dada la escasez de viento aparente, pero con el libro de la Vuelta a Italia del Corto Maltés, ahora que la cosa estaba más tranquila. La vista de la costa, según se acerca uno a Ribadesella, es espectacular. Me trae muchísimos recuerdos de mis años de estudiante en la Universidad de Oviedo y los innumerables viajes en moto entre Santander y Oviedo. Me encantaba el paso entre Ribadesella y Llanes, con las impresionantes montañas de la Sierra de la Cueva Negra pegadas a la costa y todas las sierras que las siguen en procesión hacia el sur, que parece casi aquello el muro de Juego de Tronos. Huyendo ya un poco del ruido del motor y buscando la vista despejada del mar y las montañas, me fui un rato a la proa. Últimamente he descubierto el placer de navegar llevando el barco desde la proa. Mientras lo dirijo con el control remoto para el piloto que hicimos hace unos pocos episodios, pues estás ahí relajado, tumbado, viendo cómo avanza el mar hacia ti. ¿Ese control remoto que se puede comprar en la página de Low Cost Sailor? El mismo. Y que si no hay unidades, porque claro, no da la vida para... No da la vida para navegar y para hacer mandos. Pero te puedes apuntar y en cuanto estén, vamos sacando ahí... Y ya hay un montón de gente que lo tiene y que incluso nos manda sus vídeos ahí disfrutando también ellos con el mando de esto. Y así, a eso de las 7 de la tarde ya me encontraba llegando a Ribadesella y entrando por la ría hacia el resguardo de su puerto. La entrada no me pareció complicada, pero estaba bastante condicionada por la marea y las corrientes, como casi todas las entradas de las rías. De hecho, cuando les llamé por teléfono para ver si tenían reserva, me dijeron que mejor entrar o 2 horas antes o 2 horas después de la marea baja. Yo, con mi pequeño calado de 1,30 m y teniendo en cuenta que ese día las mareas eran casi muertas, no tuve ningún problema para entrar y atracar en el muelle de tránsito. Solo hay que tener mucho cuidado con un espigón semisumergido que queda al sur y que parece concebido a modo de trampa mortal para los barcos. Qué gusto llegar al puerto, darse una duchita y dar un pequeño paseo para estirar las piernas.
Para eso el puerto de Ribadesella es ideal, puesto que está a un paso de la playa y su paseo marítimo y cruzando el puente te encuentras rápidamente en el centro del pueblo. Pero el día había sido largo, estaba cansado y lo que me apetecía era volver pronto al barco para cenar, descansar y dormir, que ya casi se me ha olvidado lo que era dormir del tirón. Y además, así, al día siguiente podría aprovechar para explorar un poco por la zona, hacer alguna excursión, pero eso ya será para otro episodio. ¿Nos vas a dejar así? Así, con la intención. ¿Así? Me has prometido épica. Dame épica ahora mismo. Es que la épica viene en el siguiente episodio. Cliffhanger. Lo que pasó no os lo podéis ni imaginar. Menuda noche. Del tirón dormí. Épico fue.